Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. El periodismo colombiano se anota un hit muy importante, un escándalo. Algo que en alguno de nuestros videos habíamos citado y dicho. Inclusive habíamos felicitado a el guerrillero Gustavo Petro por haber logrado la presidencia de Colombia por las vías democráticas. Pero también decíamos que él nunca iba a dejar de serlo, y lo que comprueba el canal Caracol en las últimas horas es que es así. No solamente lo que hemos denunciado aquí, la influencia, la mano de la guerrilla dentro del gobierno es inminente en el Centro Nacional de Inteligencia más importante de Colombia, también en la inteligencia financiera, con miembros de el M-19, el grupo armado al cual perteneció Gustavo Petro. Pero no solamente es gente que de la misma dureza y de la misma ala dura del M-19 a la cual pertenece Gustavo Petro, porque la demostración del canal Caracol es esa. Gustavo Petro ha estado dialogando, haciendo mesas de paz con los violentos en todos los sectores de Colombia, pero al mismo tiempo les ha provisto con inteligencia para evitar la fuerza del ejército. Lo que es peor es que Gustavo Petro hizo una purga de los más altos rangos militares al comienzo de su gobierno y dejó seguramente a personas que eran bastante maleables o extorsionables, por decirlo de alguna forma. Y ese era el temor, de que infiltrara las fuerzas militares. Al parecer el canal Caracol también comprueba esto. Y lo peor, el señor Nicolás Maduro tiene control sobre no solamente el ejército, sino sobre la Fiscalía de Venezuela, con Tarek al-Assad. Este hombre que crea leyes para la dictadura. Pues también Gustavo Petro tiene en la fiscal una aliada de las FARC, porque supo de la captura de uno de los integrantes más grandes de las FARC, alias Calarcá, y por orden de Gustavo Petro fue liberado. Estos son pequeños adelantos de lo que les voy a leer, porque voy a compartirles el informe completo del canal Caracol por considerarlo de interés nacional, y para que aquí en los Estados Unidos el presidente Donald Trump tome nota. Y también tenemos que solicitar que nos ayude a investigar y que nos ayude a capturar a estos personajes que se disfrazan de democracia, se toman el país, pero son aliados del cartel de las drogas de las FARC. Gustavo Petro, también la fiscal de Colombia, ayudando al presidente a hacer toda clase de maniobras para evitar que la justicia le caiga a la guerrilla. Y aquí está el informe. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas, el ejército metido en las FARC, y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, la inteligencia, ahí está. Además, disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del ejército para establecer un supuesto pacto de no agresión. Vamos a iniciar la lectura. Tras un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol armó un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias de las FARC con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, uno de los apartes de los archivos secretos de alias Calarcá, jefe de las disidencias, tiene que ver con conversaciones muy llamativas con su antiguo socio alias Iván Mordisco, hoy blanco de bombardeos de las fuerzas militares. En esos diálogos, Mordisco habla de supuestas pruebas que tiene en su poder sobre la financiación de la campaña Petro Presidente.
En esos chats sale a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez. Hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas que hablan de la cercanía entre las disidencias de alias Calarcá, con quien hoy es el director del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Estamos compartiendo el texto completo de la investigación de Caracol, ya que es de suma importancia para la estabilidad de la democracia de Colombia. Y que ya no podemos confiar ni en la fiscal del país, porque ella también obedece las órdenes de Gustavo Petro. La captura y la controversia liberación de alias Calarcá. Aquí está. La figura de alias Calarcá salió a relucir el pasado 23 de julio de 2024, cuando una caravana compuesta por 7 jefes de disidencias, incluido el ya mencionado, estaba siendo custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección UNP. Estos vehículos fueron detenidos por un retén del ejército de Anorí, Antioquia, hallándoles armas y dinero, hechos que habrían constituido la comisión de delitos de flagrancia. Ahí está, con escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Todo el gobierno Petro incluido con las bandas de criminales y con las FARC, dándoles escolta, ofreciéndoles el Estado, la inteligencia. No obstante, la fiscal general Luz Adriana Camargo emitió un oficio ordenando la libertad de la mayoría de los detenidos. La decisión se basó en el argumento de que eran gestores de paz y por lo tanto no podían ser capturados pese a la situación de flagrancia. 4 de los líderes quedaron en libertad, incluyendo el jefe del autodenominado Estado Mayor de las FARC, alias Calarcá, su compañera Erika, y los jefes de frentes alias Ramiro y Urias Perdomo. Los disidentes, tras su liberación, retornaron a las armas. Ven ustedes, amigos, es una completa participación del gobierno Petro con la guerrilla. Ha sido un gobierno de las FARC y del M-19. Lo que el país desconocía era que sus secretos, guardados en cerca de un centenar de dispositivos electrónicos, computadores, memorias USB y celulares, fueron incautados y permanecen en poder de la Fiscalía, que hasta el momento no ha hecho nada con esa información a pesar de la gravedad de su contenido. Ahí tenemos la complicidad total de la Fiscalía de Colombia. Es como Tarek al-Aziz de Venezuela para Gustavo Petro. No hace nada, por eso es que los procesos del hijo de Gustavo Petro tampoco avanzan. ¿Qué revelan estos archivos? La documentación en poder de la Fiscalía incluye correos, evidencian los supuestos nexos de las disidencias con el general Huertas y el funcionario Mejía de la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Huertas es actualmente el jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta área es responsable de nombrar, retirar y ordenar traslados de cualquier integrante de la institución. Imagínense el poder. De allí, pues al principio hubo esta purga de Petro y ahora pues tiene otro purgante dentro del ejército que lo reintegró y lo puso de jefe de personal del ejército. Los archivos contienen un reporte completo enviado a Calarcá por uno de sus hombres de confianza tras asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. En la comunicación que dataría del 8 de febrero de 2024, se narra que el general, quien en esa fecha estaba por fuera del ejército y era un poderoso asesor a la sombra del Ministerio de Defensa, Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, les propuso montar una empresa de seguridad legal, además utilizando estos parapetos nada menos que con los organismos del Estado, pues quieren hacer ahora una empresa de seguridad. Según la fuente, la estrategia propuesta por el general Huertas consistiría en crear una fachada que permitiera a las disidencias moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. La propuesta era mitad y mitad, 50-50. De esta manera, Huertas conseguiría los permisos y los disidentes pondrían los muchachos y las armas. Un general del ejército, amigo de Petro, íntimo de Petro, haciendo estas cochinadas. Bueno, haciendo parte de un gobierno de quien fuera uno de los más duros, o quien es uno de los más duros representantes de la guerrilla de Colombia. La propuesta fue aparentemente bien recibida por las disidencias, quienes daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno fracasarían. Además, el general Huertas
habría ofrecido protección para los desplazamientos de los líderes disidentes, afirmando que los hombres de la compañía servirían para movilizar personal y heridos. Incluso se ofreció asistir personalmente a los traslados para evitar desconfianzas, pues estando él presente en un retén, no se podría requisar sin una orden superior, ofreciéndole escolta a la guerrilla después de hacer sus incursiones guerrilleras. El segundo alto funcionario del Estado mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, designado por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2024 como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Incluso 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol. Estamos leyendo este informe tal cual lo escribió el periodista de Caracol, que es importantísimo para nosotros. Se aseguran que Mejía es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Una comunicación encontrada en los archivos sugiere que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un camarada guerrillero en ese país. Se hablan un general de la República de camaradas con las FARC. Se señala que la cercanía de Mejía con el presidente Gustavo Petro, otro camarada, le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales del ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia que no eran afines al gobierno, como les venía diciendo al principio. Esta información fue corroborada por más de 10 fuentes de la Departamento Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Los entrevistados aseguraron que les ordenaron entregar a Mejía las hojas de vida de oficiales para que él definiera traslados, ascensos o destituciones. Una de las primeras revelaciones hechas por un testigo de alto mando de las disidencias de alias Calarcá es la cercana relación de Wilmar Mejía, hoy alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, con dicha facción guerrillera. Según el disidente, quien habló con la unidad investigativa de Noticias Caracol, a Mejía lo apodan el Chulo debido a su asociación con chulos, oficiales del ejército. Mejía es, supuestamente, el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. Este acercamiento incluyó la presentación de coroneles, estaciones de policía y comandantes de estación, lo que facilitaba la movilidad de las disidencias. De acuerdo con los integrantes de las disidencias, Mejía facilitó un acercamiento con el general Huertas cuando éste se encontraba retirado del ejército. El alto oficial habría facilitado la movilización de guerrilleros con orden de captura a principios del 2023, proporcionando carros y conductor para que pudieran moverse en Bogotá y encontrarse con diferentes personas. En ese momento, Huertas no tenía un cargo oficial que le permitiera realizar gestiones con grupos armados ilegales como ayudar a movilizar guerrilleros. La declaración del disidente confirma el contenido de los documentos incautados que relatan una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias. Dicha estrategia consistía en la creación de una empresa de seguridad utilizando como excusa la protección de los líderes sociales. Uno de los movimientos que mencionó el disidente fue un supuesto viaje de Huertas a Venezuela para reunirse con Richard Catatumbo, uno de los jefes poderosos de ese grupo al margen de la ley. 8 días después de esa reunión, hubo otro encuentro en Venezuela entre los jefes de las disidencias para concretar la creación de la empresa de seguridad, donde se definió cómo se dividiría el presupuesto entre Richard Andrey, John Mechas y Calarcá. El testigo narró que Wilmar Mejía habría asistido a este segundo encuentro. De asociación completa para delinquir entre las FARC, ahora Venezuela, y este general que fue reintegrado por Petro para ser uno de sus aliados y acabar con el ejército de Colombia. Y utilizarlo para escoltas de las guerrillas, que continúan haciendo lo que Petro se soñó. Un poder total de la guerrilla y hacer lo que quiera con el país. No está clara la razón por la que Mejía, un funcionario de un área estratégica de inteligencia de la presidencia, habría participado en una cumbre de jefes disidentes. Otro título de este informe importante que estamos compartiendo con ustedes, amigos, gracias por vernos y compartir. Y también suscribirse a nuestro canal. Reuniones en Bogotá, compra de armas y supuesto pacto de no agresión.
El disidente le dijo a Noticias Caracol que, tras los acuerdos en Venezuela, se llevaron a cabo una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría realizado en un centro comercial cerca del aeropuerto y contó con la asistencia de representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director del Indumil, coronel en retiro Juan Carlos Mazo. En este encuentro se discutió el presupuesto necesario para la empresa y la adquisición de armamento. Un día después, dijo el testigo, se efectuó otra reunión con un funcionario a cargo de las licencias de armamento para organizar el tema legal de la organización, incluyendo la documentación requerida para los hombres y los vehículos. Paréntesis, categoría de blindaje. Posteriormente, en una tercera y cuarta reunión en Bogotá, a la que asistieron Mejía, Huertas y algunos oficiales del ejército vestidos de civil, según el disidente, se coordinó un supuesto pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en los territorios del Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. El objetivo era no chocar con el ejército, comentó. Es una alianza completa entre el ejército y las FARC. Para ejecutar este pacto, los oficiales del ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del ejército, los cuales son secretos, además de números de celulares y correos. Además, el presidente les mostraba a la guerrilla en dónde estaba el ejército, por también mapas de inteligencia oficial. Esto les permitía a las disidencias conocer las operaciones militares en curso y tener contacto con las principales unidades militares para establecer coordinaciones necesarias. El testigo disidente aseguró que hasta su caída no habían tenido bajas por parte del ejército. Gerson Arias, investigador asociado de Ideas para la Paz, explicó que este hecho no tiene antecedentes, teniendo en cuenta cómo dos funcionarios distintos a un comisionado de paz o jefe negociador se sientan con grupos que están en un proceso de paz para hablar de la creación de empresas de seguridad fachadas similar al amargo capítulo de las Convivir. Además, los computadores de Calarcá contienen decenas de comunicaciones que evidencian la filtración de información reservada de entidades estratégicas como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades de inteligencia. Es el fin de las instituciones de Colombia. Todo está infiltrado por la guerrilla. La justicia, ¿pero quién? Si la fiscal está con el presidente, ¿quién va a ayudar a Colombia? Bueno, la única ventaja es que tenemos a Estados Unidos aquí en el Mar Caribe, sería apresar a todos estos delincuentes. Es que deberían ya todos ir presos, todos estos traidores de la patria. Generales, la fiscal, el presidente, todo el mundo debería ya dimitir, por lo menos, tener la vergüenza de salir. Los señalamientos de Iván Mordisco sobre la campaña de Petro presidente. En otra parte importante de los archivos de Calarcá se encontraron documentos que revelan la magnitud de la confrontación entre el jefe disidente Iván Mordisco y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de Mordisco de utilizar supuestas pruebas de acuerdos de campaña para tumbar al mandatario. El punto de quiebre de esta relación se registró en marzo de 2024. La tensión escaló luego de una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por Mordisco y sus hombres, lo que fue considerado un incumplimiento abierto del proceso de paz que adelantaban con el gobierno. El 21 de marzo de 2024, el presidente Petro se refirió a Mordisco y sus acciones, afirmando que en realidad es un traquetos vestidos de revolucionarios, asesinando dirigentes populares desarmados, otra vez la misma historia, hablando el mismo amigo de los jefes de las FARC. La respuesta de Mordisco no se hizo esperar, sembrando dudas sobre la posible existencia de un pacto desconocido durante la campaña presidencial. Mordisco publicó que Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y paz y hoy impulsa la guerra y el capitalismo. 4 días después del comunicado de Mordisco, el 24 de marzo de 2024, conversaciones privadas a través de un chat entre Iván Mordisco y Jason Ojeda, alias Danilo Albizu, comandante del Frente Carolina Ramírez, revelaron los planes del jefe disidente. Estas comunicaciones llegaron a manos de Calarcá luego de que Albizu cambiara de bando. En los mensajes privados,
Iván Mordisco manifestó su intención de actuar contra el presidente Petro, refiriéndose a pruebas de acuerdos previos. Yo tengo ganas de tumbar a Petro con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayambú, lo tumbamos. Esas pruebas están. En estas conversaciones Mordisco agregó: ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme, y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. A esas palabras, Albizu le respondió que todo se hizo a través de Francia Márquez y agregó que ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría a mano. Uno de los nombrados en esa conversación fue alias Mayimbu Leider Noscue, uno de los jefes de las disidencias en el Cauca, quien murió en un operativo del ejército el 13 de junio de 2022. Así, amigos, miren cómo termina este reportaje. ¿Qué responden los señalados en los archivos de Calarcá? Noticias Caracol consultó a todos los mencionados en los archivos secretos de Calarcá. Augusto Cubides, jefe de prensa del presidente Petro, informó que haría las consultas pertinentes, pero hasta la noche de este domingo no hubo ninguna respuesta. En tanto, la oficina de prensa de la vicepresidencia, Francia Márquez, señaló que la campaña fue genuina, transparente y con el apoyo del pueblo colombiano. Yo no me reúno con criminales, anotó. Así están diciendo desde el comienzo, pero cuando dicen una cosa están diciendo otra. En cuanto al general Juan Miguel Huertas, el comando del ejército señaló que estarían atentos a las actuaciones de la justicia, mientras que el propio Huertas negó los señalamientos y manifestó que nunca se ha reunido con integrantes de las disidencias de las FARC. Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje, dijo. Por su parte, Wilmer Mejía manifestó que no ha viajado a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. También dijo que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad, añadiendo que es un montaje en contra de Huertas y de él. La firma es de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Amigos, gravísima esta situación. Lo dijimos alguna vez desde una estación de gasolina. Felicitamos a Petro porque es la guerrilla la que está gobernando a Colombia, una desgracia total, y por eso derrumbó las EPS, y por eso enemigo número uno de Ecopetrol, la empresa que da más capital a los colombianos, y por eso enemigo de las fuerzas militares, que les impide atacar a la guerrilla, que los detiene, que se sienta a hablar con los criminales más grandes y peligrosos de Colombia, para que el status quo que él necesita es desorden, violencia, y que él sea el líder de esa violencia. Señores del Congreso, señores de la justicia, que no sea la fiscal Camargo, que es la fiscal de Petro, como lo es el señor Tarek en Venezuela, es hora de que procedan. Tienen que hacer algo. O Estados Unidos, aquí nuestros senadores republicanos y demócratas, tenemos que hacer algo porque Colombia necesita ayuda. Estamos en poder de los narcotraficantes de las FARC y el presidente Gustavo Petro, como seguramente ya los Estados Unidos lo sabía y por eso está en la lista Clinton, es parte de ellos, con la fiscal y con altos oficiales del ejército. Amigos, gracias. Les dejamos este tremendo hit que se anota Noticias Caracol de investigaciones y gracias por compartir. Seguimos.